Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, el día de hoy los voy a acompañar en esta última clase de historia del Perú. Quisiera, por favor, que me confirmen si es que se escucha por el chat, por favor, si es que el audio está bien. Les agradecería. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Pueden confirmarme si el audio está bien, por favor? Vamos, está bien. Muchas gracias, Camila. Listo. Ok, bueno, entonces, buenas tardes también a todas, a todos. Bueno, estoy reemplazando el día de hoy para terminar su clase de Historia del Perú, semana 18. Saben que tienen el chat para cualquier consulta, porque a veces queda un poco chico el horario quizás. Y vamos a comenzar de una vez porque es un proceso bastante interesante el que nos toca ver hoy, ¿ya? Por favor, pregunten, ¿ya? Pregunten si tienen ahí alguna consulta. Voy a comenzar a compartir el PPT. A manera de introducción, quizás podríamos tener en cuenta el golpe de Estado, ¿no? Creo que siempre comenzamos por el golpe de Estado. En realidad, el personaje de Velasco es bastante controversial. Por eso resulta interesante hablar de él, incluso en la actualidad, sobre todo en la actualidad, ¿ya? Sobre todo en la actualidad que cuando hay intentos de reformas o cuando a veces pareciera que hubiera intentos de reforma, siempre aparece un poco en el recuerdo lo que ocurrió durante el gobierno de Velasco. ¿Ok? Entonces, listo. Como les decía, por favor, si tienen consultas, comentarios, tienen el chat. Vamos a comenzar con lo que sería el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Hoy nos toca ver las últimas décadas, desde lo que sería pues el 68, luego el golpe de Estado del 3 de octubre, a Belaunde, que ya saben que se comenta pues que salió del Palacio de Gobierno con su pijama y rápidamente va a ser pues exiliado a la Argentina, ¿ya? Donde va a haber toda una serie de relaciones entre Argentina y Belaunde que más adelante, por ejemplo, va a hacer que el Perú apoye a Argentina durante la Guerra de las Malvinas. Pero no solo nos toca ver el gobierno revolucionario el día de hoy, sino más bien nos toca ver la vuelta a la democracia, nos toca ver el terrible gobierno, primer gobierno de Alan García, el Fujimorato, y terminaríamos con lo que está todavía ocurriendo en la actualidad, ¿no? La crisis de los valores democráticos. Bueno, entonces vamos a comenzar. Lo primero sería decirles a ustedes, chicas y chicos, que el gobierno autodenominado revolucionario de las Fuerzas Armadas se desarrolla del 68 hasta el 80, pero existen dos fases dentro de este periodo, ¿ya? La primera fase es considerada como el septenario. Son los 7 años, ¿no? Casi 7 años, que gobierna Juan Velasco Alvarado y en realidad las reformas, como les decía, la crítica, la polémica, sobre todo es en esta fase, ¿ya? Después vamos a ver a Morales Bermúdez, que más bien es, bueno, va a tener la herencia de todas las huelgas, de todas las crisis, y más bien va a tener que llevar a desarrollar una serie de los llamados paquetazos, ¿no? Que no son otras cosas que medidas de ajuste. Ya iremos viendo de a poco. Concentrémonos entonces en esta primera fase, también un clásico de las preguntas en el examen, sobre todo porque, les decía, siempre hay esta controversia de en realidad fue positiva la reforma agraria sobre todo, porque Velasco desarrolló muchas reformas, pero la más, podemos decir, sacarroncha es la de la reforma agraria, sobre todo por el gran caos que siempre se menciona, la gran crisis económica que ocasionó. ¿Ya? Siempre les comento a los chicos, a las chicas, que hay pues un documental que salió hace un par de años llamado La Revolución en la Tierra. Es un comercial un documental, disculpe, muy bueno para poder ver algunas de las reformas de Velasco. Es verdad, a mí me gusta mucho el documental. Es verdad que es un documental con cierta tendencia, ¿no? O sea, lo quieras o no, está hecho pues para felicitar, para celebrar los logros, que en realidad hubo logros, ¿ok? Pero también siempre creo que la historia sirve justo para verlo desde ambos lados, ¿no? O desde todos los posibles, porque la realidad hay que comprenderla desde lo complejo. Bueno, entonces comencemos. 3 de octubre de 1968, golpe de Estado. Decimos que es un golpe de Estado institucional, pero por los estudiosos, por los especialistas en esta época,
sabemos que en realidad no lo fue. Velasco estaba encabezando el ejército. Ya hemos visto, bueno, perdón, ustedes ya han visto antes que las Fuerzas Armadas se habían institucionalizado, ¿cierto? Pero en este caso, el que hace el golpe de Estado es Velasco como cabeza el ejército. Pero rápidamente coordina con la FAB, con la Marina, para que los más representativos de estos cuerpos sean parte también de esta junta de gobierno, ¿ya? En verdad es que es bastante hábil en ese aspecto y rápidamente por eso es que no había quien discuta de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Ya no decimos ni cuarto militarismo ni nada de ello, porque recuerden que más bien este tipo de gobierno sería, quizás tendría un poco de parecido al gobierno de la Junta Militar, ¿ya? De Pérez Godoy y de Lindley, ¿no? Y no olvidar que lo importante y quizás la similitud que tiene con este gobierno son las reformas. Podría venirte una pregunta, y creo que eso es bueno que lo tengan en cuenta. ¿Por qué los militares están haciendo reformas, profesora? O sea, ¿qué pasó aquí? Siempre hay que separar, ¿ya? El ejército ya hace mucho tiempo habían ingresado al ejército clases medias y clases populares, lo cual nos lleva a entender por qué en ellos caló tanto estos estudios de la sociedad, esos estudios, problemas nacionales que se van a desarrollar en el CAEM, por ejemplo. Pero, y sin ánimo de ofender a nadie, sé que tiene parientes en la Marina o en la FAB, pero la Marina y en la FAB todavía hasta la actualidad observamos que es una élite principalmente la que pertenece a estos cuerpos, ¿no? Entonces, podemos decir que las reformas siempre estuvieron vinculadas al ejército, porque el ejército llegaba muchas clases populares, mucha clase media, incluso el mismo Velasco, ¿no? Tiene una historia muy interesante y que por tiempo quizás no podemos hablar el día de hoy, pero bueno, fue escalando hasta llegar a ser la cabeza del ejército y obviamente de las Fuerzas Armadas. Entonces, lo importante es entender por qué los militares hacen reformas, no solo por, como les explicaba, esta característica de los sectores donde provienen, sino también por el CAEM. Qué importante es hablar del CAEM, ya lo han visto, el CAEM se crea pues en la época de Odría, y luego va a tener importancia con el gobierno de la Junta Militar. ¿Por qué razón? ¿Qué está pasando en el CAEM? En el Centro de Altos Estudios Militares no solo van a recibir estos militares, para la redundancia, cursos, capacitación en temas de la defensa, en temas de estrategia, lo bélico, lo clásico, sino también van a llevar estudios, como les decía, en ciencias sociales. Por ahí van a desfilar antropólogos, demógrafos, etcétera, etcétera, ¿ya? Y lo interesante es que estos militares van a comenzar a desarrollar esta llamada doctrina de la seguridad nacional. ¿En qué consiste la doctrina de la seguridad nacional? Sencillo, la seguridad nacional está en peligro. ¿Quién es el peligro, profe? El peligro son las guerrillas. Lo han visto también, ¿no? Las guerrillas de 65, por ejemplo, el APRA rebelde, este ejército donde, por ejemplo, bueno, ejército entre comillas, porque son esas guerrillas que por influencia de la Revolución Cubana va a, bueno, va a captar a estos jóvenes como Javier Heró, como el mismo ex canciller Héctor Oveja, que van a estar en estas filas, porque bueno, son jóvenes que quieren cambiar las cosas, se inspiran en esta Revolución Cubana, pero el mismo Oveja lo dice, ¿no? Cuando están en el interior del país se dan cuenta que la población no logra conectar con ellos, los ven distintos y por eso no sienten pues que lo deben seguir, que debe haber una revolución y todo ello y finalmente más bien, como fue en el periodo de Belaúnde rápidamente manda a las fuerzas armadas y bueno, el mismo o sea, Javier Heró sabemos que fallece asesinado. Entonces, les decía, ¿no? Hay un peligro, hay una amenaza interna, las guerrillas. ¿Quién más? El comunismo. Entonces ellos dicen, la seguridad nacional está en peligro. Pero ¿por qué hay esta amenaza interna? ¿Por qué hay comunismo? ¿Por qué hay guerrillas? Porque hay desigualdad. Entonces, ¿qué te dicen los militares? Hay que hacer reformas para erradicar esa injusticia social. Es la única manera de que no se siga desarrollando la guerrilla, los comunismos, etcétera, etcétera. Ojo, por favor, a mí me puede gustar mucho este periodo de tiempo, viva las reformas y todo ello, pero no podemos dejar de lado el decir
que este gobierno, los 7 años y más todavía, fue una dictadura. Ya, por favor, no se olvide. Las reformas a muchos, yo sé que les gustan, hay muchos chicos y chicas que les gusta ese periodo, a mí particularmente también me gusta el periodo, estudiar, leer sobre el periodo de Velasco, pero no podemos dejar de lado que del 68 al 80 hubo una dictadura militar. No hubo congreso, no hubo elecciones, no había la Corte Suprema, no había constitución. Fue abolida la constitución del 33 y lo que se seguía era el estatuto revolucionario. Los partidos políticos ni creas que van a estar por ahí actuando, nada que ver, perseguidos también. Y sabemos que lo más escandaloso y lo que también ya hizo agua al gobierno de Velasco fue eh, la expropiación, ¿no? de los medios de, de comunicación, ya en lo último de su gobierno. ¿Ya? Entonces, eso no olvidar, por favor, que es una época de dictadura, pero la razón por la cual estos militares están haciendo reformas ya la saben. Doctrina de la seguridad nacional. La seguridad nacional corre peligro, hay una amenaza interna, ¿ya? Y la única manera es conocer los problemas y desarrollar, fomentar las reformas, ¿ya? Esto es el CAEM, definitivamente, en el Centro de Altos Estudios Militares, también influenciado por la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina, es una comisión de las Naciones Unidas, y la CEPAL siempre tiene, pues, algunos modelos, ¿no? Que recomendar para las naciones sudamericanas, como en este caso, pues, son estas reformas, ¿no? Que van a venir, esto no olvidar, de forma vertical, de forma autoritaria, pero reformas, al fin y al cabo. Y nos toca analizar ahora qué reformas. Chicas y chicos, dos conceptos claves para hablar del gobierno de Juan Velasco Alvarado: expropiación y estatización. Expropiación, ya sabes cómo lo definimos: tu ex, la que ya no es, el que ya no es, ya, expropiación. Expropiar, ya no es de tu propiedad, te quitan la propiedad de ese bien, de esa fábrica, de esa tierra, te quitan la propiedad. Profe, ¿y ahora quién se va a encargar de esto? Segundo concepto, estatización. El Estado va a ser el que administre ahora ese bien, esa propiedad, ¿ya? Por eso también podemos utilizar el término, y se ve en la plata, se ve también aquí en el PPT, nacionalización. También podemos hablar de nacionalización de los recursos, ¿ya? Y esto es bien, o sea, esto es entendible porque fíjese en qué contexto internacional estamos, ¿ya? A ver, Seren está ahí despierto o despierta. En qué contexto internacional estamos? ¿En qué contexto internacional se desarrolla el gobierno de Juan Velasco Alvarado? ¿Alguien? Como para poder comprender el tema de nacionalización. Anyone? ¿Alguien? Bueno, están ahí, supongo, noqueados por el almuerzo, ¿ya? En fin. El contexto internacional que se vive es el contexto de la Guerra Fría, ¿ya? Y hay que tenerlo en cuenta, y hay que tener en cuenta que es el contexto de la Guerra Fría, ya, aquí. Es el contexto de la Guerra Fría. En un rato van a ver por qué es importante, pero aquí sobre todo porque seguro la clase pasada, pues, cuando hablaron de la descolonización, por ejemplo, hablaron pues de Nasser, ¿no? En Egipto, y este intento, pues justo, ¿no? De nacionalizar el canal de Suez, por ejemplo. Entonces, esa idea no es pues una creación de Velasco, ¿ya? Pero sí también responde al contexto de la Guerra Fría y al contexto de, por ejemplo, estos países de la llamada Tercera Vía, también conocidos como los no alineados, ¿cierto? No sé qué ha pasado aquí. Ah, ya, perfecto. Excelente, ahora sí está completo el PPT. Ya, entonces, por favor, tengan en cuenta expropiar, estatizar, porque son los conceptos claves para entender cómo va a funcionar eh, el control de los recursos clave que ha identificado el Estado. Entonces les decía, 3 de octubre de 1968, golpe de Estado, rápidamente Velasco coordina con las cabezas, los más ¿no? Tenemos influencia de la FAP, la Marina, y se ve como un golpe de Estado institucional. Perfecto, ¿no? Belaunde, chao. Hablando de Belaunde se había comprometido no olvidar en su campaña
que 90 días solucionaba el problema de la Brea y Pariñas. Ya han visto también cuál fue el problema de la Brea y Pariñas. Pues este yacimiento de larga data que ha pasado de mano en mano, de peruanos a ingleses, de ingleses a estadounidenses, y básicamente la IPC, la International Petroleum Company, es dueña prácticamente del subsuelo, y lo que paga el Estado peruano es nada, es una empresa en clave, ¿no? Terrible, como una garrapata prácticamente extrayendo todo sin dejar nada y sin pagar nada al Estado. Entonces, bueno, Belaúnde no solucionó el problema. Más bien sabemos que hubo este altercado del escándalo de la página 11 del acta de Talara, que sí es verdad, se utilizó pues para sacarlo de la presidencia, ¿ya? Pero que en verdad no solucionó nada porque no se reclamó lo que se debía a la IPC. ¿Qué hace Velasco 6 días después del golpe de Estado? 9 de octubre de 1968 se va a expropiar la IPC. Y no es que tú dices, no es que yo me pongo a decir, yo voy a hacer esto, 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 esto y esto, ¿no? Sino es que tú, es lo que hacía Velasco, mientras daba el discurso, estaban allí, como ves, los carritos, los tanquecitos entrando a la IPC y expropiándole el nombre del gobierno revolucionario. ¿Cómo se bautizó ese día? Luego de haber, porque fue una manera, es verdad, abrupta, ¿no? Un poco así autoritaria, un poco no, autoritaria, de solucionar el problema de la Brea y Pariñas. Se bautizó el día como el Día de la Dignidad Nacional. Ahí tienes una imagen, hay distintas imágenes también en la separata de cómo quedó pues inmortalizado este momento. Profe, ¿qué pasó pues con Estados Unidos, no? ¿No hizo algo? Estados Unidos reclamó que debía ser indemnizado. Velasco hizo una jugada donde depositó una cantidad de millones en el Banco de la Nación y luego lo congeló y se lo quedó en parte de la deuda que tenía la IPC. Así que Estados Unidos estaba, incluso iba a poner en juego una enmienda, una enmienda que se tenía aquí, que básicamente era pues para reclamar al Perú que se pague, pero como les digo, como era el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos trató de no pelearse con el Perú, vamos a decirlo de esta manera muy sencilla, porque, recuerda, Guerra Fría, Estados Unidos está luchando, está buscando llevar a más naciones a su esfera de influencia, así que Estados Unidos no quería que se desarrolle en Sudamérica un espíritu anti-norteamericano, ¿no? Anti-estadounidense. Y por otro lado, el Perú, por más que entra con el pie en alto, como se dice, no podía pelearse tampoco con Estados Unidos porque el Perú eh, dependía mucho de la compra de minerales de Estados Unidos. Y así que hubo relaciones internacionales tensas, es verdad. Estados Unidos reclamó, la IPC, disculpen, reclamó y reclamó su indemnización. Finalmente, con todas las expropiaciones que se hicieron de otras empresas también, el Estado norteamericano logró sacarle una cantidad de dinero, sin decir que va a ser para la IPC, y luego también por ahí le dio parte a la IPC. Ahí más o menos quedó el tema, ¿no? Perfecto. Las reformas que va a realizar Velasco las encontramos en el Plan Inca. El Plan Inca van a estar, el programa, e incluso muchas propuestas del Plan Inca luego pues se utilizaban para materializarse en acciones. ¿Ok? Todo esto que busca, ¿cuál es el objetivo general de las reformas que busca Velasco? Le decía, nacionalizar los recursos. Lo que va a hacer el Estado es el llamado, pues, una suerte de Estado corporativo que se le dice, ¿no? Donde el Estado prácticamente es el DT que ordena el juego. Ustedes saben que en la actualidad vivimos en la época del neoliberalismo, más bien, donde el mercado manda todo, donde el ministro más importante es el ministro de Economía. Ya es lo que vivimos en la actualidad desde Fujimori, ¿no? E incluso un poco ya desde la época del segundo belaundismo, pero sobre todo desde Fujimori, que se consolida nuestro proyecto, el proyecto neoliberalista del Perú. Pero en este tiempo, más bien, el plan es el Estado identifica cuáles son los recursos clave, ¿ya? Lo nacionaliza, ¿ok? Y esa va a ser la manera en que se modernice el Estado. Ustedes saben que el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, la fase de Velasco,
se le buscó poner muchos nombres, ¿ya? Revolución desde arriba, antiimperialista, nacionalismo de izquierda, pero sobre todo podemos identificarla como capitalismo de Estado. Cuando hablamos de capitalismo de Estado es que el Estado va a ser capitalista, o sea, el Estado invierte, el Estado va a fomentar el crecimiento a partir de las empresas públicas, empresas, ¿no? Apoyadas pues, o de administración estatal. Y ahí viene justo, ¿no? Lo que nos toca ver en este momento. Cuando el Estado identifica cuáles son los recursos clave, ya te imaginas cuáles son: la minería, el petróleo, las comunicaciones, el transporte, la pesca. ¿Qué se hace entonces? Se expropian, se estatizan o se están nacionalizando estos recursos productivos, y para eso se van a crear nuevas empresas públicas. Ahí aparecen todas o la mayoría de empresas con Perú al final, ¿no? La primera de todas, la más antigua, ahí nomás cuando se expropia la IPC, Petroperú. También tiene Centromin Perú, Minero Perú, Sidel Perú, Pesca Perú, Minpeco, la Compañía Peruana de Vapores, Entel Perú, Electro Perú, etcétera, etcétera. Profe Bravo, qué bueno, ahora por fin el Estado se va a encargar de administrar estos recursos. ¿Sabes cuál es el problema? Y es un problema que también nos sirve para cuando hablemos de la reforma agraria. Cuando tú creas una empresa desde cero, se tiene que elegir desde el directorio hasta cuánto van a cobrar, hasta cuáles son las funciones. Y lamentablemente, es que es necesaria esa logística, ¿ya? Quiero que también esto que estamos conversando, lo que estás escuchando, lo lleves también para cuando hablemos de la reforma agraria, ¿ya? Porque lamentablemente, igual fue la reforma agraria, a los campesinos los vas a poner de propietarios y de empresarios, y no los vas a capacitar. Ese es un problema. Acá también. Entonces, ya te imaginas qué va a pasar. Avanzo un poquito aquí en el PPT y aquí tienes un cuadrito donde te muestra todas las pérdidas que significaron las empresas. Es verdad que sobre todo fue un poco difícil de medir en los primeros años, ¿ya? Y otra cosa también es que Velasco justo tiene pues que soportar una crisis internacional, ya que es la crisis del petróleo. Así que lamentablemente mm, no se puede hacer quizás un balance completo de las reformas, porque muchas se van a ver interrumpidas no solo por la crisis, sino también por el gobierno que sigue, ¿ya? Pero lo que sí tenemos son estos cuadritos que nos ayudan a comprender que lamentablemente fueron empresas ineficientes, estas empresas estatales. Peor, en los gobiernos que siguen, Belaunde y sobre todo Alan, van a ser empresas donde se va a colocar pues a las personas con las que pagan favores políticos. Más ineficientes van a ser incluso, ¿ya? Pero bueno, aquí está la cuota de ineficiencia, ¿ya? Y lamentablemente, ¿quién paga esos sueldos? ¿Quién paga esa inversión? El Estado. No te olvides nunca de eso. Ya te habrás dado cuenta que cuando se ha hablado en la clase de Historia del Perú, también de Historia Universal, se habrán dado cuenta que hay como que dos tipos de gobiernos, ¿no? Los gobiernos más proteccionistas, donde el Estado interviene en la economía, que como vemos, este es el caso, el Estado está interviniendo. Y luego también vemos los estados liberales. También ha visto el crack del 29, que fue resultado justo del liberalismo. Ya, pues, y aquí estamos viendo en este caso un Estado que está interviniendo en la economía, ¿ok? Bueno, consecuencias de estatizar todos estos recursos, una alta deuda pública, porque todo eso le cuesta al Estado, ¿ok? Y ya habíamos comentado que no hay pelea con Estados Unidos porque es el principal comprador de nuestros minerales. Así que por ese lado se superaron, podemos decir, las relaciones tensas, ¿ya? A ver, algo más que me haya pasado. Ah, ok, perfecto. Otras reformas de Velasco, vinculadas justo con la economía, la reforma de la industria. El modelo que se recomendaba a Sudamérica para ese tiempo era el llamado modelo ISI o ISI, industrialización por sustitución de importación. ¿Qué significa eso?
voy a observar cuáles son los bienes que yo importo, ¿ya? Voy a seleccionar algunos y voy a comenzar a producirlos aquí. Suena excelente, ¿ya? A mí particularmente que para la universidad he estudiado pues la década del 30, la década del 40, el proyecto de industrialización fue esa promesa incumplida para el Perú, ¿ya? Hubo apoyo en la época de Benavides, hubo apoyo en la época de Prado, pero para ese tiempo, para la década del 60, la industria que había aquí era una industria, por ejemplo, galletera, una industria cervecera, sí, había uno que otro electrodoméstico, ¿no? Sí, sí, por allí, pero no existía una industria, ¿verdad? Dependíamos, ustedes saben, pues, que lamentablemente el Perú tiene este modelo agrario, primario exportador, ¿no? O sea, agrícola, básicamente, o bueno, en todo caso minero, ¿no? Ya. ¿Qué hizo Velasco para promover la industria, para impulsar la industrialización? Lo que le estoy mencionando, ¿no? Por un lado, restringir las importaciones y que más bien se produzcan aquí, ya, se restringían las importaciones para que no compitan con la producción local. Y chicos y chicas, qué interesante, pueden preguntarle quizás a sus padres, si son muy jóvenes, ustedes, a sus abuelos. En esta época, aquí comienzan a ensamblarse motos, autos, se multiplican más las empresas de línea blanca, por ejemplo. Son excelentes, ¿ya? ¿No sabes cuál es el problema? Lo caro que resultaba. Como la industria aquí era nueva, joven, muchas veces teníamos que importar las materias primas que no había. Y de que se ensamblaban, se ensamblaban. El problema es que el precio que tenía el bien final, y por su precio caro, no podía entrar a competir con otro. Un poco triste también con lo que ocurre en la actualidad, ¿no? O sea, si ustedes se van incluso al mismo Gamarra, ya está invadido de mucha ropa china. O bueno, también de Singapur, de la India, etcétera, etcétera. Y es un poco difícil que una prenda de algodón nacional, por ejemplo, compita con una prenda china, cuando a veces está, no sé, pues un cuarto de centavo de dólar. Bueno, entonces regresando aquí, hay que tener en cuenta que sí existió una promoción de la industria, pero lamentablemente esos productos finales resultaron muy caros también, por lo mismo nuevo y joven de la industria. ¿Ya? Lo positivo de esto fue que se fortaleció mucho los sindicatos. Y no hay que olvidar que Velasco, a diferencia de otros militares, no creó un partido político para que sea pues ahí que lo está apoyando y todo ello. No, ¿ya? Pero, profe, yo vi algunos mítines de Velasco y estaban así llenecitos, ¿no? Entonces, ¿cómo movilizaban a la población? Bueno, ahí entró el llamado SINAMO, Sistema Nacional, ¿no? de Apoyo a la Movilización Social. El Sinamos fue creado justo para canalizar esas simpatías que había sobre Velasco, para que sea el nexo entre Velasco y la población, sin ser un partido político. Aparte que también tenía un nombre medio reivindicativo, ¿no? Sin amos. Y bueno, por eso es que veíamos los mítines repletos, porque finalmente el Sinamos era, como les digo, ese nexo con la población. Y bueno, les decía que los sindicatos, muchos, no todos, apoyaron a Velasco. El sindicato que no apoyó para nada fue el sindicato de los profes. Como rato vamos a mencionar algo cortito más sobre el SUTE. ¿Ya? También hubo otras reformas en cuanto a la industria. Por ejemplo, apareció las sociedades industriales, no, las comunidades industriales, creo que era así, las comunidades industriales, donde los trabajadores, o imagínate que es una fábrica, y los trabajadores elegían su representante para que se haga como que una asamblea, ¿no? Y que también ellos participen en las decisiones de la empresa. E incluso esta comunidad industrial, el plan era un poco más ambicioso, se buscaba que los trabajadores también puedan ser accionistas de la empresa. Ya te imaginas que aquí también se ganó mucha oposición de los empresarios nacionales. ¿Ya? Así que me sumando un poco, ¿no? Hace algo que sumando un poco la oposición, y ni siquiera te he mencionado la oposición que tiene desde
San Marcos, desde las universidades, porque hace una reforma universitaria en la cual le resta participación a los estudiantes en el gobierno de la universidad. Y la principal oposición estaba allí, en las universidades. También muchos cabezas de centros federados fueron también este, deportados, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ok, creo que aquí ya voy explicando la mayoría. Igual ya saben, tienen alguna duda, por favor, tienen el chat para preguntar. Puedo ver Escape para poder ver ya. Creo que aquí hay un chat. Sí, sí, Andrea Alexandra, correcto. Pero te contesto de la Guerra Fría, nosotros estábamos dependiendo de Estados Unidos, sí, recuerda que desde la época de Prado, yo les digo, yo estudié Prado para la tesis y Prado desde su primer y segundo gobierno siempre fue pro-estadounidense, viajó incluso, en fin, para estar con Roosevelt, etc, etc. Sí, es correcto, nosotros formamos parte de la Alianza para el Progreso, de Kennedy, por ejemplo, pero esos son los presidentes anteriores. Imagínate que entra Velasco, como les digo, con el pie en alto, expropiando y todo ello, pero, no, incluso lo voy a adelantando una vez, ustedes lo tienen en la separata. Nosotros, al pertenecer a esta tercera vía, a este movimiento de los no alineados, ya, hubo mucha cercanía con Cuba. Vas a ver fotos de Velasco con Castro, hubo mucha cercanía a la Unión Soviética. ¿Ya? Incluso por ahí también se dice que nos iban a vender armas para hacer la guerra con Chile. Hay muchos mitos en realidad alrededor del gobierno de Velasco, justo por esa característica de ser un gobierno nacionalista y de un gobierno que desarrollaba reformas. ¿Ya? Así que, lo que propones es correcto. El Perú, desde antes de Velasco, estaba pro Estados Unidos. Velasco más bien genera conflicto y tensión, como les digo, con esta expropiación de la Brey Pariñas, bueno, para la IPC, y también con estas reformas, pero como les digo, por ser justo, la guerra, lo que pasa, no sé si habrán escuchado, por ejemplo, Salvador Allende, lo que pasa es que hubo un momento donde había pues algunos países que tenían más bien estos gobiernos, así que parecían medio socialistones, con reformas, ¿no? Y queriendo acabar con la oligarquía, con las élites, entonces eso siempre enciende las alarmas de Estados Unidos, ¿ya? Pero como les digo, por más que hubo una relación tensa, no nos peleamos con Estados Unidos porque seguimos vendiéndole los minerales. Y sobre todo, como les decía, porque Estados Unidos, por su parte, no quería que haya un sentimiento antiestadounidense aquí en Sudamérica, ¿ya? Y bueno, luego del gobierno de Velasco ya otra vez nos acercamos a Estados Unidos, ¿no? Entonces, no nos peleamos con ellos, ni ellos con nosotros, pero sí hubo unas relaciones bastante tensas, sobre todo porque Velasco, pues como les decía, se vende pues su gobierno como nacionalista, reivindicativo del hombre indígena, entonces ahí como que había muchas cosas, también toda la gente que se voló en la época de Velasco, toda la gente que se fue también, justo por este tema de las reformas, ¿no? Así que lo que mencionas es correcto hasta antes de Velasco. Cuando Velasco llega al gobierno, lo estamos viendo en la actualidad, ¿no? Todos los presidentes siempre están observando qué otros presidentes hay en la región, para ver si pueden aliarse, para ver si son más bien contrarios, si son una amenaza, etc, etc. Y en plena Guerra Fría estaban más temerosos que nunca, ¿ya? Bueno, regresemos entonces. Estamos hablando de las otras reformas, ¿no? Nos toca entonces hablar ahora de la reforma agraria, la reforma más emblemática de Velasco, y como les decía, los y las invito a que puedan ver este documental de la Revolución en la Tierra, ¿ok? Si siguen escribiendo ahí que yo un rato voy a ir leyendo. La Revolución en la Tierra, ya véanlo, con ojo crítico, ya, con ojo crítico. Yo recuerdo cuando fui al estreno, la mitad de la sala aplaudió y la otra mitad se quedó así, mutis, como que... Y es que hay mucho que analizar, ¿no? A ver, vamos a comenzar por partes. Reforma agraria. Velasco eligió
un día emblemático para comenzar con el desarrollo y la implementación de la reforma agraria, el 24 de junio de 1969, Día del Indio. Ahora va a ser, bueno, de ahí en adelante fue el Día del Campesino, ¿ya? Yo también he elegido de fondo las imágenes con las que hacía sus mítines, Velasco. Velasco, bueno, su oficina de campaña, donde vamos a encontrar pues a Jesús Ruiz Durán, se encargó de elegir un poco cuál iba a ser la estética de este gobierno, ¿no? Y va a elegir definitivamente a Tupac Amaru. Y ahí vienen los eslogans de Tupac Amaru lo prometió, Velasco lo cumplió, o el eslogan también de la tierra para quien lo trabaja, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y siempre que se presentaba Velasco tenía no solo a Tupac Amaru, que incluso se convirtió en un icono. El Tupac Amaru que conocemos en la actualidad es el Tupac Amaru de Velasco, ¿ya? Tupac Amaru de Velasco. Ese con pelo largo, con el sombrero, ya, ese es Tupac Amaru que conocemos de Velasco, ¿ya? Y ya te imaginas también la avenida Tupac Amaru, en fin, ¿ya? Este, a ver, bueno, en estas imágenes van a aparecer hombres y mujeres andinas, campesinos, ¿ya? Buscando definitivamente, o sea, reivindicarlos porque ya aparecían rompiendo cadenas, aparecían, este, eh, bueno, para comenzar, aparecían, ya que normalmente no solían aparecer en la estética de cualquier otro gobierno, o sea, en las propagandas y todo ello, ¿no? Bueno, les decía entonces, hablemos de la reforma agraria. La reforma agraria no fue tampoco una invención de Velasco. Nadie estaba en contra de la reforma agraria, chicos y chicos. La reforma agraria ya había hablado Mariate, ya había hablado el APRA. La reforma agraria, hasta Pedro Beltrán, incluso, que es liberal, ¿ya? También estuvo en una de las comisiones, ¿no? Para esta oficina de asuntos vinculados con todo lo que sería la reforma agraria, ¿no? El problema no era la reforma, el problema era cómo desarrollarla. Ese siempre fue el problema. Que lamentablemente en la época de Belaúnde no se pudo llevar a cabo. ¿Por qué? Porque ya saben que en el Estado estaba pues la superconvivencia, estaba el APRA, estaba el UNO de Odría, y muchos apristas estaban vinculados con élite terrateniente. Así que le cerraron las iniciativas a Belaúnde para que lamentablemente pues su reforma agraria no va a afectar en realidad a las haciendas. Pero hay otra cosa que tener en cuenta con la reforma agraria. El problema de la tierra existía, sí, pero sobre todo ¿dónde? Esa es siempre la pregunta que ustedes deben hacerse. Si uno ve el mapita, no sé si se acuerdan, en la clase de República Aristocrática había un mapita, y ahí estaba la diferencia. Una cosa es la hacienda costeña, azucarera o algodonera, donde el trabajador tiene salario, donde la tecnología es a todo dar, porque acuérdate que esas son las haciendas de la República Aristocrática. Recuerda que son las haciendas que se han tecnificado, se han modernizado y prácticamente sostienen nuestras exportaciones. En el caso, pues, de azúcar. En cambio, otra cosa son los latifundios del sur. Los latifundios del sur son estas tierras que se les ha quitado a las comunidades andinas, son estas tierras que no son muy productivas, son los latifundios que han, por ejemplo, sido acumuladas por los gamonales. Entonces, la reforma era urgente, sobre todo en esos territorios, ¿ya? Pero Velasco piensa que mejor hay que comenzar por las costeñas, porque como son productivas, entonces las expropiamos y como son productivas va a salir bien y luego nos va a dar una buena imagen, ¿ya? Y nos va a permitir replicarlo a lo largo del territorio. Grave error. Grave error, ¿por qué? Porque comenzar a transformar la que justo sostiene la exportación es un problema. Segundo problema, el campesino. ¿Alguien le preguntó qué tipo de propiedad quería tener? No. Para el Estado, el mejor tipo de propiedad era la colectiva. Los campesinos principalmente que querían su propiedad familiar.
el Estado no quería que se divida la tierra, quería, bueno, y también recuerdo que cuando se dice que el campesino ahora es propietario, no es una propiedad directa. Recuerda que la reforma agraria lo que hace es expropiar, eso sí es correcto, expropia, indemniza al dueño, solo le paga una parte en efectivo, el resto le paga en bonos, solo le pagan efectivo completo si se compromete a invertirlo. ¿Y sabes quién fue un caso, por ejemplo, de inversión? Dionisio Romero. Bueno, expropian, indemnizan, parte en efectivo, parte en bonos, y luego lo que se buscaba era formar cooperativas para que la propiedad siga siendo trabajada de forma colectiva. No es que el campesino decía, esta es mi tierra, sino que el campesino, a través de las cooperativas, podía pues administrar esas tierras ahora. Entonces digo, otro problema era también lo que esperaban muchos campesinos. Algunos, por ejemplo, esperaban recuperar las tierras de sus comunidades. Imagínate, pues en la época del Tahuantinsuyo, ¿no? Tu tierra familiar, tu tierra del Ayu, y también está la tierra comunal, ¿no? O sea, perdón, está tu Topo, tu Sapsi, también está la tierra comunal, tierra del Ayu. Entonces, ahí también hay otro error. Y el tercer error, que ya se os había mencionado, es, ok, el campesino ahora va a ser propietario, pero él tiene experiencia en trabajar la tierra, no tiene experiencia empresarial, entonces tienes que capacitarlo. Otra cosa también son los hacendados súper vivos, ¿ah? Los hacendados, como no fue la reforma agraria inmediatamente en todo el Perú, les dio tiempo para vender la maquinaria, para dividir la tierra, irse. Y eso les permitió a algunos, luego de Velasco, volver a comprar esas tierras y que vuelva a existir el latifundio. ¿Ya? ¿Qué más? No todo es malo, no todo es malo en realidad. Una cuarta parte de la población rural sí se benefició, pero solo una cuarta parte. Por eso otro problema también. Una cosa es trabajar tu tierra y otra cosa es trabajar para vender, ¿no? El plan de Velasco era entregarle a los campesinos y que trabajen de la mano, ¿no? De forma colectiva, de la mano con el gobierno para que los alimentos sean más baratos y que el mismo gobierno se encargue, por ejemplo, de distribuir estos alimentos. Pero bueno, como les digo, no se tomaron en cuenta tampoco la realidad del mismo campesinado. Y también hubo muchos campesinos que fueron movilizados por el APRA también, no vamos a negarlo, también por otros sectores también políticos, y obligaron al Estado a que hagan ahí la reforma. Eso es lo malo también, que había un plan, pero en la realidad fue también desordenada cómo se hizo. ¿Ya? Entonces hay algunas haciendas que se quedaron simplemente sin nada. Finalmente lo que hicieron los campesinos muchos fue incluso vender sus tierras. Otros terminaban endeudados. No te digo que le entregaba una parte al propietario y luego esta tierra pasaba a ser de la cooperativa y los campesinos tenían que pagar hasta que terminaran de pagar lo que valía la tierra y ya era de ellos, ¿no? Entonces, fue complicado, ¿no? Bueno, no olvidar que estas cooperativas son las llamadas CAPs y SAIs. Las CAPs son las cooperativas agrarias de producción, son básicamente de la costa, son agrícolas, y las SAIs fueron las sociedades agrícolas de interés social, básicamente ganaderas. ¿Ok? Pero sí hay algo que no se puede negar. La transformación que logró la reforma agraria fue social. Ustedes en su separata tienen algunas de las tantas imágenes, y como les digo, en este documental tienes incluso videos de cómo eran las relaciones, sobre todo en las haciendas ganaderas del sur. Existían los pongos. Los pongos eran prácticamente, tenían condición de siervos en la tierra y pasaba de generación en generación. Así el mismo estilo como ustedes, como hemos visto pues en Edad Media, ¿ya? El mismo estilo de que el hacendado, pues llegaba y bueno, el campesino trabajaba la tierra del hacendado y luego recibía una parte también de tierra para que él trabaje y algunos recibían salario que solo podían gastarlo en la bodeguita del hacendado, no podían salir de ese territorio, no estudiaban, y eso es lo más sano, ¿no? Porque como les digo, ustedes tienen ahí también imágenes de cómo eran tratados prácticamente como si fueran mulas de carga,
el capataz, si alguien desobedecía, les quemaban la mano, les cortaban la mano, latigazos, en fin, eran tratados en verdad no como seres humanos, sino como propiedad prácticamente que venía también con la hacienda, ¿ya? Así que los objetivos que logró la reforma agraria no fueron económicos, ¿ya? No fueron económicos, o en todo caso, sobre todo son sociales, porque lo que sí se logró no se puede negar, y fue la herencia de Velasco, es que se eliminó la oligarquía terrateniente. No estamos diciendo que se eliminaron las clases, sigue habiendo una clase adinerada, pero su poder no es la tierra. Y no hay relaciones de servidumbre con esta lógica del poder, es la tierra. ¿Ya? Porque aquí todavía, chicos, sí, en el siglo XX todavía había ese tipo de relaciones, súper coloniales, ¿no? Hasta medievales, podríamos decir, ¿ok? Entonces, lo que sí se lograron fueron objetivos sobre todo sociales. Se terminó con la servidumbre, se eliminó la oligarquía, porque se afectaron las bases agrarias del poder de las clases. En lo económico, no se puede negar, como les digo, el fracaso. No hubo apoyo del Estado o no hubo suficiente apoyo técnico del Estado y lamentablemente se atacaron las haciendas que sostenían la exportación. Así que también va a haber una crisis en la producción agrícola, también caen las exportaciones, no queda otra cosa más que incluso importar alimentos. Ya te imaginas que todo eso a quién le cuesta al Estado. ¿Ya? Y todos estos pobladores rurales que no se vieron beneficiados, como les digo, muchos tuvieron que vender su tierra y migrar a la capital. Ok, ¿qué otras reformas tuvo Velasco? Les había mencionado la reforma educativa, influenciada por Salazar Bondi, la reforma que colocó al quechua como idioma oficial. Sí, es verdad, Velasco no sabía quechua, pero buscó, como les digo, reivindicar a al poblador andino. En la radio, la TV, había programas pues en quechua, ya también es un uniforme único que todos odiaron también, era en la época de Velasco. Lamentablemente, por más que haya estas reformas educativas que sientan pues la educación en dos niveles, de educación básica regular y básica laboral, que también llegan a construir esta historia nacional, se deja de lado a un sector importante en la educación, que son los profes, ¿ya? Entonces, este sindicato de profes, usted, como ya lo conocemos, va a ser el principal opositor también del régimen, ¿ok? Bueno, ¿qué nos queda entonces hablar sobre Velasco? Velasco se enferma, Velasco tiene un aneurisma, sufre un aneurisma, Velasco pierde la pierna, ya no quiere aparecer en público. Imagínense, ¿no? Pierde una pierna, por más que le hicieron, pues, ¿no? Prótesis. No le gustaba salir en público, cuando salías era muy irascible, la prensa aprovechó de demostrar que, ya, lo que pasa es que también interiormente las Fuerzas Armadas ya estaban buscando su relevo. Lo que no les había mencionado es que Velasco solo le quedaba poco más de un año cuando hace el golpe de Estado para pasar al retiro también, ¿ya? Entonces, el problema fue que Velasco nunca puso la fecha de que se acabaría su mandato o que habría un traspaso del poder. Entonces, cuando él se enferma y comienza a no participar en estas sesiones, a no salir, es el momento en el cual comienzan a elegir a su reemplazo, ¿no? Que muchos nombres fueron voceados en realidad. Y quizás cuando Velasco justo deja de aparecer, cuando Velasco comienza a desprestigiarse más en los ojos de la prensa, y sobre todo hay una crisis internacional que es la crisis del petróleo, y saben que cuando hay crisis del petróleo significa que los países que tienen petróleo están cerrando el caño un poco para vender de a poco para que haya escasez y crezca, y aumente, disculpen, el precio, todo se vuelve caro, porque el petróleo se necesita movilizar, para movilizar las mercancías. Entonces son muchas cosas, ¿ya? Deudas, una carga estatal, crisis, enfermedad, y Velasco toma la decisión terrible que nunca debió tomar de apoyar la decisión de la confiscación de los medios de comunicación. Algunos ya habían sido previamente intervenidos, como el diario Expreso, el diario Extra, pero luego se hace pues lo mismo con la radio, la televisión, ¿no? Entonces esto se suma a la crisis y se suma
a la huelga de policías del 5 de febrero de 1975. Una huelga policial, ya sabes qué significa: disturbios callejeros, saqueos. Bueno, fue cuestión de meses nada más para que se elija al reemplazo de Velasco, el llamado relevo. Francisco Morales Bermúdez, quien fue ministro de Economía de Velasco, fue el elegido para dar este golpe interno. ¿Ya? Bueno, se da el pronunciamiento de Tacna, y bueno, se menciona de que ha llegado un momento en el cual el general debe irse al retiro, ¿no? Y sabemos que luego también se complica su salud y fallece años después. Profe, ¿qué nos toca entonces ver en el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, que te sonará su apellido porque es nieto de Remigio Morales Bermúdez? Todo queda ahí en familia. Hereda la crisis, hereda la crisis, hereda la crisis, hereda también la movilización que se había apoyado mucho de los sindicatos, que se habían apoyado mucho durante la época de Velasco, ¿ya? Van a haber dos enormes huelgas en 1976 y 1975. Sigue siendo una época de dictadura, se mantiene el toque de queda, el estado de sitio, sigue habiendo, porque acuérdate que el que devuelve los medios no es Morales Bermúdez, es Belaunde, así que sigue habiendo una libertad de expresión también restringida, pero el Perú comienza a acercarse a el Fondo Monetario Internacional. Ustedes lo han visto, imagino, por economía, la diferencia entre deuda interna, deuda externa. Cómo el Perú está, pues, forma parte de este mercado internacional, ¿no? Donde aparecen, por ejemplo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que finalmente son entidades que le brindan créditos a los países del tercer mundo, por ejemplo, para que desarrollen obras públicas, etc. Pero también el Fondo Monetario Internacional también se dedica a otra cosa. Por el bienestar de las economías, o sea, por el bienestar de los que le den dinero, ya, para que le paguen, ¿no? Obviamente, se recomienda una serie de medidas, o sí, una serie de medidas económicas que deben tener en cuenta los gobiernos. Entonces, ya Velasco estuvo 7 años haciendo que el gobierno gaste, estatizando, expropiando. Así que Morales Bermúdez no, es stop, es el alto a todas las reformas, es el alto a todas las expropiaciones, y más bien es el acercamiento al Fondo Monetario Internacional que te dice: oye, regresa a tu modelo de siempre. Por eso ven ahí en la separata que dice ortodoxia económica, que los paquetazos son la ortodoxia económica. Cuando veas el término ortodoxo, significa regresa al modelo original, al modelo de siempre, al modelo hegemónico. Y ese es la ortodoxia económica, el modelo el modelo liberal, ¿no? En el cual el Estado no participa o es muy limitada su participación en la economía. Y si te das cuenta, en el gobierno de Velasco, el Estado era el que participaba activamente. Entonces, más bien, esto se cambia en el gobierno de Morales Bermúdez. No te dejes engañar porque a su plan le haya puesto Tupac Amaru, justo ese personaje que tiene que ver, el emblema, por decir así, el icono pop del gobierno de Velasco. Nada que ver. Es plan Tupac Amaru, pero todos los políticos velasquistas lo mandaron al retiro, perdieron pues sus puestos y más bien se frenaron las reformas y todo regresa, o todo buscó regresar a como era antes. Por esa razón ves allí la aplicación de paquetazos. Los paquetazos son medidas de ajuste. Se hacen o se hacen justo en un momento de crisis en el cual el gobierno ha estado gastando mucho. Entonces, una medida de ajuste, ¿cuál es? Se recorta el gasto público. Eventualmente también se devalúa la moneda a veces, ¿no? Se reducen los salarios, son medidas de ajuste para hacerle frente a la crisis, principalmente. ¿Ya? Bueno, Francisco Morales Bermúdez, como les digo, tiene que bancarse estas movilizaciones sociales y sobre todo se toma la decisión de que es necesario para el regreso a la democracia cambiar la constitución. No se podía ya seguir con esta constitución. Entonces, se va a formar la Asamblea Constituyente para la Constitución de 1979, y aquí hay un viejo conocido. El 28 de julio se instala la Asamblea
Esta asamblea va a estar presidida por Víctor Raúl Laya de la Torre, ¿ya? Y es la última participación política así oficial que tiene Víctor Raúl. Años después va a fallecer. Ya 78 se convoca la asamblea, 79 se redacta la constitución, y así en el 80 ya pudo haber elección. ¿Hay cosas interesantes sobre esta constitución? Sí, definitivamente, definitivamente. Lo primero es que se otorga la ciudadanía a partir de los 18 años, pero sobre todo se permite el voto de los analfabetos. Acá podemos ver un poco del legado de Velasco, de cómo se transformó esa sociedad, ¿ya? Ya de una vez por todas, luego de décadas, siglos por no decir, era necesario involucrar a los analfabetos, ¿ya? 1 de cada 5 peruanos eran analfabetos, totalmente, pero todavía pues este, permitirles el voto. Algo más, sí, también aquí en esta constitución se ve lo de la segunda vuelta. Ya, eso es importante. Lo de la segunda vuelta también. Ok. A ver, tenemos alguna pregunta antes de pasar a Belaúnde. Ah, ya, ok. Chévere. Listo. Vamos a ver entonces ahora hablar de Belaúnde. El segundo belaundismo tiene algunas similitudes, por no decir todas, con el primer belaundismo. ¿Ya? Ustedes saben que Belaúnde, y sobre todo ahora que Acción Popular está desprestigiado, siempre sacan a Belaúnde. O siempre sacan a Paniagua para demostrar, no, nosotros somos los demócratas, no sé qué. Bueno, a Paniagua hasta ahora no se le ha encontrado nada, pero de Belaúnde sí hay mucho que analizar, con un ojo crítico sobre todo, ¿no? El segundo belaundismo tiene algunas similitudes con el primero en el sentido de la cercanía que va a tener Belaúnde con los militares, por ejemplo, sobre todo pues, en el primero, ¿no? Sí, con los militares, también algunas similitudes que va a continuar con esta cercanía, con este apoyo del Fondo Monetario Internacional. No hay que olvidar que Belaúnde tiene una política de endeudamiento externo que es positivo en cierta medida para recuperar la economía del país, pero que también hay que verlo, como les digo, con pinzas, porque el gobierno de Belaúnde, este segundo belaundismo, termina ya con inflación. ¿Ya? Así que también hay una herencia de inflación a Alan García que, y bueno, Alan García lo multiplica por 1000, ¿no? Bueno, por 1 millón. Ok. Elecciones de 1980. También la década del 80 es una década muy dura para el Perú. La 90 también, pero la del 80, bueno, es el comienzo del fenómeno del terrorismo, ¿ya? Es un tema que es necesario conversarlo. Yo les invito también para que cuando puedan, bueno, actualmente estamos en época de pandemia, pero cuando puedan visitar, por ejemplo, el lugar de la memoria, un museo que se encarga de analizar justo el periodo de la violencia interna, el periodo del terrorismo. Es importante conversarlo porque cada gobierno utilizó una estrategia distinta para luchar contra el terror. Y lamentablemente, eh, esto hizo que muchas veces la población se quedara, como se dice, entre dos fuegos, ¿no? Entre la violencia terrorista y entre la violencia del Estado. Quizás, hablando de este tema, el peor error que pudo cometer Belaúnde es pensar que el terrorismo era como el fenómeno de las guerrillas de 1975 al cual él se había enfrentado. Las guerrillas son distintas. Los guerrilleros tienen uniforme, los guerrilleros tienen campamento, los puedes identificar rápidamente. Y así fue como terminaron con estas guerrillas en la década del 60. Pero si bien el MRTA que aparece más adelante, que es el Sendero Luminoso, tiene este accionar vinculado con las guerrillas, Sendero no. Sendero Luminoso son civiles, Sendero Luminoso por esta ideología maoísta que tiene, son sectarios, este, van de comunidad en comunidad, cooptando jóvenes, eh, eh, asesinan a líderes comunales,
están en universidades, están en colegios, entonces en realidad es algo duro, que como les digo, no se puede tapar eso con un dedo, o sea, son cosas que tienen que hablar. Sé que es difícil hablar sobre el presente, o bueno, los tiempos más contemporáneos, pero es necesario, sobre todo para poder analizarlo, ¿no? Les decía yo que el gran error fue que Belaúnde pensó que estos, porque acuérdate que la primera acción de Sendero es la quema de ánforas en Chutis. Recuerdo cuando se lee un poco a de Gregory, por ejemplo, que trabaja el tema de Sendero, y que menciona que Sendero tenía que actuar ya, porque se podría haber entendido su reclamo en una dictadura, pero justo su accionar es en una democracia. Un poco como que ellos están obligados a actuar sí o sí, ¿no? Y este es la primera acción pública que tienen y luego comienzan también, ¿no? Sistemáticamente. Se decía que el error fue pensar a Belaunde que Sendero era guerrillas. Una vez más a las guerrillas, guerrilleros allá, pim pum pam. Y mandó al ejército. Y ese es un gran error, porque chicos y chicas, bueno, en realidad, disculpen, no pregunté este salón, a qué especialidad va a postular, pero eh, ustedes, si es que tienen familia en provincia, se habrán dado cuenta que lamentablemente actualmente, 2021, o antes ya, pongámonos, antes de la pandemia, todavía había muchos lugares donde no existía presencia del Estado, ¿ya? Y la mejor manera de atacar al terrorismo hubiera sido eso, con presencia del Estado, ¿ya? Pero lamentablemente la estrategia fue mandar a las fuerzas militares. Y conocemos actualmente por el informe de la Comisión de la Verdad que se presenta pues en la época de Toledo, y con eso creo que terminamos la clase de hoy, por ahí, que hubo muchos poblados que terminaron asolados, si no fueron por Sendero, fueron por los militares. Y se han encontrado muchos relatos, pues, sí, relatos de militares que preferían matar a todos, al menos para tener la seguridad que mataban a un terrorista. Y lamentablemente todavía hay gente que piensa que la región que fue más golpeada por el terrorismo, que de ahí salen terroristas. Entonces, lamentablemente, es un gran error de Belaunde dejar que tomaran este liderazgo las Fuerzas Armadas y darles este espacio que debía tomar el Estado y que más adelante también sirve para que, por ejemplo, en el gobierno de Fujimori pueda, a través de Montesinos, transar con parte de estas Fuerzas Armadas y todo ello, y prácticamente tener todo el poder, ¿no? Necesario. Entonces, bueno, ese quizás fue el error de Belaunde, ¿no? Siempre se lo pone como un pacifista, porque primero no quería hacerse cargo no quería ser violento, no quería, es que verdad, dejó pasar mucho tiempo también para poder atacar a Sendero cuando recién comenzaba, ¿no? Antes de que se expandiera. Pero bueno, sigamos conversando sobre economía. Les había mencionado que desde el gobierno de Belaúnde nos acercamos al Fondo Monetario Internacional, ya recibimos la venia del Fondo Monetario Internacional y también el crédito del Fondo Monetario Internacional. No olvidar que esto fue también a través de los Chicago Boys. ¿Se acuerdan cuando han visto antes en Historia del Perú, cuando hemos visto, por ejemplo, el tema de la misión Kemmerer, la misión Klein, que son misiones económicas que finalmente, o sea, hacen como que un diagnóstico de la economía peruana y luego toda una serie de proyectos que se recomiendan, ¿no? Así como fue la misión Kemmerer, la misión Klein, que en este caso tenía que ver más con el liberalismo, aquí también. Los Chicago Boys no son sino eh, economistas liberales egresados de la Universidad de Chicago, que básicamente apoyan la ortodoxia, o sea, el modelo económico hegemónico que está vigente, ¿ya? Entonces le dicen prácticamente al Perú, oye, Perú, tú sigue con tu modelo de siempre, tu modelo de extrae materia prima, ábrete el comercio exterior, permite la inversión privada. Aquí comienza, pues, ¿no? Como que el primer pisecito para lo que más adelante va a consolidar Fujimori, el proyecto neoliberal, ¿no? Entonces,
es importante mencionar que aquí ya comienza, ¿no? Y también es importante mencionar que esta política de endeudamiento, estos créditos que consigue Belaunde, van a ser utilizados en obras públicas, por ejemplo, la hidroeléctrica de Cajamarca, estoy hablando de la represa de Gallito Ciego, también proyectos de vivienda, aunque principalmente para clase media, como las torres de Limatambo, por ejemplo, y también sirvió para adquirir armamento, ¿ya? Y el mejor ejemplo para lo que sirvieron, de lo que sirvió este armamento, es uno de los tantos episodios de la saga de la guerra del Perú y Ecuador, ¿ya? Estoy hablando del falso Paquilla de 1981. Un Paquilla es un cantón, que no es otra cosa que decir un hito. Ya sabes que tiene larga data, es una saga, como les digo, del enfrentamiento entre Perú y Ecuador. Y a pesar del acta de Brasil y todo ello, lo que no se había conseguido era que el Ecuador colocase los hitos para marcar su territorio. Ya entonces, otra vez, Ecuador está invadiendo territorio que es reconocido como peruano. Pero este es un evento no, un enfrentamiento muy corto, ¿ya? Va del 22 de enero al 21 de febrero, ya, o sea, menos de un mes, ¿ya? O a mucho un mes dura. Y aquí hay una rápida movilización de los helicópteros, ¿ya? De la aviación del ejército y los mira de la FAP para recuperar rápidamente el territorio. Y ahí lo ves, pues, a Fernando Belaúnde, ahí en el falso Paquilla, ahí nomás, ¿no? A fines de enero de 1980. También te mencioné, pues, que por la relación que tenía con la Argentina, apoya al Perú a las guerras Malvinas también con el armamento que se había comprado, ¿no? También tenemos la implantación del INTI, no te preocupes que el INTI ya va a tener su propia historia en un ratito, y Belaúnde no solo tuvo que enfrentarse al inicio de la violencia terrorista, chicos, para ese tiempo ya aparecían, por ejemplo, aquí poquito, ¿ah? Porque sabes que cuando llega a la capital ya ahí recién la gente dice, oh, terrorismo, ¿no? Con los cochebombas, los apagones, que son sobre todo de la época de Alan García. La- una época que, bueno, como yo nací en esa época, no recuerdo mucho, ¿no? Pero lo sé sobre todo por lo que uno lee, ¿no? Me estaba olvidando, ¿no? Debí comenzar con eso, mis disculpas. La razón por la cual Belaúnde siempre es visto como un demócrata, y también lo hizo su primer gobierno, es porque jura, ni bien jura como presidente, ordenó la devolución de los diarios y medios de comunicación. Meses después se organizaron también las elecciones municipales, ¿ya? Bueno, les decía entonces que aquí Belaúnde primero deja pasar el inicio de la lucha, disculpa, o sea, deja pasar el inicio del desarrollo de la violencia terrorista, recién comienza con su estrategia de mandar al ejército, y ya están apareciendo incluso en Lima algunos hechos, ¿ya? No sé si habrán visto, por ejemplo, es terrible, estas fotos de perros colgados en el centro de Lima, que tenían, por ejemplo, los letreros que decían Deng Xiaoping, hijo de puntos. Porque le estaban mandando ese mensaje a Deng Xiaoping, pues, ¿recuerdan? La semana pasada Deng Xiaoping es el que, luego de la muerte de Mao, logra que se desarrolle este modelo mixto, ¿no? De, hasta la actualidad sí, de una economía capitalista, pero el control de las libertades y un control político, el comunismo. Entonces acá, si se dan cuenta, Sendero, pues Sendero está buscando la atención del exterior, ¿no? Por eso desarrolla esta guerra contra el Estado, principalmente. Bueno, también les decía que la década del 80 es terrible para el Perú, aparte del fenómeno del terrorismo, sobre todo por dos cosas, ¿no? Una es la crisis de la deuda latinoamericana, ¿ya? Que no sé si habrá escuchado, es algo que ocurre en 1982, pero fue por consecuencia de que el dólar sube, ¿ya? Por el contexto internacional, que la deuda latinoamericana se duplica, ¿ya? Por decirlo así, o sea, aumenta. Y la crisis de la deuda latinoamericana no significa otra cosa que los países que o sea, que su deuda supera su PBI. Los países
como lo fue en este tiempo, creo que es Argentina, Perú, Venezuela y Brasil, no recuerdo, son los países que no podían pagar su deuda. Era imposible pagar su deuda. Esa es la crisis de la deuda latinoamericana. Y se suma algo propio del territorio nacional, que siempre ha acompañado a la historia del Perú, el fenómeno del niño, ¿no? Y hay un mega niño en 1983 que golpea el agro, ¿ya? Y genera una crisis agrícola, y sabes que todo es un efecto dominó. Crisis agrícola, escasez, mala alimentación, también epidemias, etcétera, etcétera. Así que en realidad termina muy duro, muy, muy complicado el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, pero si tú pensabas que eso era crisis, no, la crisis, Dios mío, siempre me da un poco de... Es una risa nerviosa, ¿ya? Porque es imposible que yo me ría luego de lo que tenemos que hablar en este momento. El primer gobierno de Alan García Pérez, de 1985 a 1990. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya, perfecto. No puedo ver aquí. Ya puedo ver. A ver, Alan García, 36 años, el APRA, logra llegar al poder y desarrolla su primer gobierno. Tenemos que decir primer gobierno porque al parecer la gente se olvidó por completo lo que pasó en el primer gobierno y votaron por él en el segundo. ¿De qué ocurrió en el primer gobierno de Alan García Pérez? Bueno, Alan García es elegido, desde el primer momento busca mostrarse desafiante, ¿ya? Esto lo vemos nomás en su primer discurso del 28 de julio, donde va a desarrollar un poco sobre esta propuesta del plan o programa heterodoxo. Hace un rato hemos hablado de la ortodoxia. La ortodoxia económica, como les decía, es ceñirte al modelo económico hegemónico, al modelo económico vigente. Más bien cuando uno habla de la heterodoxia, es más bien desarrollar tu modelo económico alejándote de ese hegemónico en el cual, les decía, liberalismo, en el cual lo que manda es el mercado. Más bien la heterodoxia centra su interés en lo que es la demanda. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Alan García con este programa heterodoxo? Bueno, es otra cosa más que el Estado interviniendo en la economía. ¿Cómo va a intervenir? Eso es lo que tenemos que explicar. Si la heterodoxia sobre todo se centra en la demanda, ¿ya? Alan García pues menciona que la producción, bueno, sí, sí, vamos a por ahí va, ¿no? Que la producción no está de acuerdo al consumo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la propuesta del programa heterodoxo? El intervencionismo selectivo, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, él va a estimular la demanda. ¿Cómo va a estimular la demanda? Tres cosas. Va a controlar los precios, ¿ya? Va a congelar el precio de los alimentos y va a duplicar los salarios. También va a subsidiar, por ejemplo, el dólar, algunos alimentos, algunos préstamos. Te explico cómo funciona esto. Ustedes lo saben por economía. Ley de oferta y demanda. Más demanda, los precios van a crecer. Más oferta, los precios van a bajar. Escasez, el precio sube, definitivamente. Y lo han visto, ¿ya? No sé si se acuerdan años atrás lo que llegó a costar el limón. ¿Ya? ¿Dónde está el problema de esta propuesta de Alan García? Si él duplica los salarios, la gente siempre va a poder comprar. O sea, ¿se acuerdan? Tienen plata, aumenta la demanda. Los precios suben. Pero ojo, ¿qué ha hecho Alan García? Profe, está congelando los precios, pues. O sea, el precio real sigue subiendo. Pero uno que ve en ese tiempo que el precio se mantiene igual. Quiero que, quiero que eso se quede, espero que eso te quede claro. Ley de oferta y demanda. La gente tiene plata,
E incluso Alan García dice, no, bueno, decía, a mí me criticaban, y la gente en mi gobierno tenía mucho dinero para comprar. Acá viene el vicio. Tiene dinero para comprar. Así que constantemente hay demanda, 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 y los precios siguen subiendo. Pero como están congelados y como están subsidiados, el precio sigue subiendo. Tú solo pagas con tu plata lo que te deja ver el gobierno. Y el resto, ¿quién lo paga? El gobierno. Está subsidiando, está pagando una parte. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque en algún momento se va a conocer el precio real. Y el precio real está por las nubes, porque no deja de haber demanda. ¿Ya? Entonces, ya sabes, los primeros años del gobierno de García, positivos, toda la gente celebrando, ¿no? Incluso hay personas hasta sobreempleadas en el sentido de que en un lugar donde solo deberían haber 5 o 10, hay 20. También con este tema de pagar favores políticos. Sí, a colocar muchos apristas también en los puestos públicos, por ejemplo. ¿Ya? El dólar book, un dólar subsidiado, un dólar barato. Es como en la actualidad. Creo que la vez pasada compré dólares, creo que estaba 408, 4.1. Pero imagínate que no, ¿no? El Estado comienza a subsidiar y ahora el dólar solo está a 3.50. No es que bajó el precio del dólar, es que ese margen del precio real en el mercado lo está asumiendo el Estado. Les digo, siempre pregúntese, ¿de dónde duplica los salarios? ¿De dónde subsidia los precios? ¿De dónde subsidia el dólar? ¿Quién paga eso? Las reservas están. No van a durar para siempre, ¿ya? Entonces, un año después, 1986, en su discurso, que Alan García no solo daba sus discursos del 28 de julio, también daba sus balconados ahí en Palacio de Gobierno. Parado así, parado y sin polo, como dicen, Fondo Monetario Internacional, de lo que se solía destinar 50-60% de las exportaciones a pagar la deuda, solo voy a destinar el 10%. ¿Cómo le vas a decir tú a tus acreedores eso? Que resulta el Perú se vuelve inelegible. Al Perú no le van a prestar más. Se cerró el apoyo. Y chicos y chicas, si ustedes vieran los titulares de ese tiempo, pobres pero dignos, ¿no? Se imaginan que se aplaudió esta medida de Alan García. Bueno, es que la gente estaba happy los primeros años. Bueno, el declararnos inelegibles para créditos no significó otra cosa que el aislamiento internacional. Y sabes que lo más triste, que al último año de su gobierno, él regresó, volvió a Alan García a pagar la deuda, ya que ya para ese entonces estaba el doble la deuda externa del gobierno militar. ¿Qué más hace nuestro estimado Alan García? Profe, pero yo por ahí leí que cuando se acabó el dinero, se comenzó a emitir, la llamada maquinita, se comenzó a emitir, el Estado comenzó a emitir más dinero. Ustedes también lo saben, el dinero que circula tiene su soporte, su aval, ¿no? Su equivalente en el banco. Este dinero, que más bien está tarde o temprano, se va a devaluar. ¿Y qué hacía la gente? Pues te estaba contando el dólar MUC. El dólar subsidiado era sobre todo para que los empresarios nacionales compren dólares baratos y lo inviertan. Sí, pero el empresariado nacional no compró dólares para invertir. Y lo peor todavía, que como el dólar estaba barato también, bueno, ese es el dólar de los empresarios, ¿no? Por otro lado también, como la moneda ya estaba comenzando a devaluarse, mucha gente cambiaba sus intes a dólares. Así que más se depreciaba la moneda, ¿ya? El que nos hayan declarado inelegibles, dejaron muchas obras públicas sin hacer. Quizás ustedes han visto y conocen cuál es esa obra pública que solo se hizo unos cuantos kilómetros en la época de Alan García. Estoy hablando del metro de Lima. Ese metro que va de San Juan de Lurigancho a Villa El Salvador, creo. ¿Qué más? ¿Qué más? Tarde o temprano va a haber una hiperinflación.
por esta emisión inorgánica, excesiva de la moneda. Entonces, cuando uno hace una comparación, chicos, es tan escandaloso, por ejemplo, una lata de leche que haya comenzado estando 3.50 y termina estando 140.000, ¿ya? Eso. Sin contar todas las gollerías, todos los gastos de la Prisma, ¿ya? Todos los gastos de la Prisma que estaba pues también en el Congreso, que estaba que eran los funcionarios públicos, todo ello, ¿ya? Luego, cuando ya no había ni uno ni otro, entonces está el proyecto de estatizar la banca. Ya te imaginas, ya hemos hablado qué significa estatizar. ¿Qué va a hacer? Alan García, en sus discursos también bastante famosos, ¿no? En su mensaje a la nación de 1987, estatizar la banca. Porque los dueños de los bancos monopolizan los créditos y no permiten el desarrollo. Se discutió y no se volvió ley, pero en ese transcurso de discusiones ya se habían estatizado, ya se habían copado algunos bancos y ya se habían retirado también millones, ¿no? No se sabe luego dónde estuvo. Entonces, la inflación que ya venía desde la época de Belaunde se convierte en una inflación del 2.178.482%. Una hiperinflación que crecía 2% cada día, 70% cada mes. Y no sé si les habrán comentado pues sus padres, sus abuelos, pero va a haber una gran escasez. Colas para ver si se podía conseguir algo. Colas también para irse. Mucha gente se fue. Muchos estudiantes también se fueron a estudiar en el extranjero o dejaron de estudiar porque las universidades estaban, por un lado, la escasez de hasta equipo para poder trabajar, para poder estudiar, como también el fenómeno del terrorismo, que también está ingresando a las universidades. Fue un periodo terrible, hubo una masiva migración por la crisis que había, ¿ya? Y muchos barcos que traían pues productos no desembarcaban porque no había con qué pagar. En cuanto al terrorismo, en cuanto al terrorismo, aquí tenemos pues la expansión nacional, ¿no? De Centro Luminoso y de MRTA. También comienza esta alianza con el narcotráfico. También hay un episodio bastante violento de parte del Estado, que fue el motín en la cárcel del Frontón, ¿no? Hubo diferentes motines en diferentes cárceles, pero aquí en el Frontón fue donde entraron prácticamente a matar, ¿no? Entraron a matar y por un sobreviviente que se dijo, luego Alan García, yo no sé de qué están hablando, se lavó las manos, etc. Dos cositas. Por este proyecto de estatización de la banca, se va a ir formando un sector opositor a Alan García, que va a tener como rostro a Mario Vargas. Es el Movimiento Libertad, que más adelante va a decidir postular a las elecciones por el FREDEMO, Frente Democrático. ¿Ya? ¿Qué más sobre Alan García? Ya, se va a cambiar la estrategia, se va a cambiar la estrategia para enfrentar aparte de este fenómeno del terrorismo. Y se van a hacer, por ejemplo, algunas reformas en el ámbito de defensa. Lo primero es que en el Ministerio de Defensa van a estar concentrados el Ministerio de Guerra, el Ministerio de Marina, las Fuerzas Armadas, y por otro lado también se crea la Policía Nacional del Perú. Entonces, también se van a movilizar sobre todo estos comandos, se van a establecer en las zonas de emergencia y también va a comenzar el primer apoyo en reconocer a las rondas campesinas. ¿Ya? Bueno, en los últimos años de su gobierno se aplicaron recién medidas de austeridad, pero ya era una crisis incontrolable, ¿no? Recuerdo que hay una grabación del último mensaje de 28 de julio, es el último año de gobierno de Alan García, que el Congreso ahí, sobre todo el sector de oposición, comenzó así a hacer bulla para no dejarlo hablar y no dejar que termine
su, su mensaje. También hay que mencionar que Alan García conoce a Fujimori, porque Fujimori tiene este programa, en fin, en un momento se conocen por esta participación en la televisión nacional. Y algunos mencionan que allí quizás él encontró a su sucesor. Ya Fujimori tenía hay un pasado de fraude vinculado a haber ganado el rectorado y más bien aquí comenzaría esta alianza, ¿no? Saben que estas alianzas son necesarias porque se compromete el entrante presidente, de cierta manera, a no investigar lo del saliente. Bueno, nos lleva entonces a el llamado Fujimorato, también conocido como el decenio de Alberto Kenya Fujimori Fujimori. Bien, el contrincante de Alberto Fujimori fue Mario Vargas Llosa, ¿ya? Mario Vargas Llosa, sí, pues, representaba un sector quizás más de derecha, un sector un poco más conservador, de cierta manera, pero tuvo mucho liderazgo, sobre todo para oponerse a la crisis y la corrupción del gobierno de Alan García, ¿ya? Por esta razón, quizás es que en la primera vuelta, el Fredemo saca algunos puntitos más contra Fujimori. Pero para la segunda vuelta, la campaña de Fujimori es agresiva y sobre todo porque, no solo porque Fujimori va a realizar un ataque personal a cuestiones personales, ¿no? Ahí está el debate para ver que le criticó que había fumado marihuana, en fin, no, mil cosas, ya, mil cosas. Pero no, sobre todo por el tema del shock. Se sabía, y Mario Vargas Llosa lo dijo, y quizás esto demuestra que no era un buen político en ese sentido, y expresó, Mario Vargas Llosa lo explicaba, lo decía, que la única manera de salir de la crisis era el shock económico. O sea, como les decía, mostrar, dejar que los precios suban hasta lo máximo para que luego comiencen a decrecer, despedir gente, reducir salarios, un shock, un verdadero shock en la economía. Mientras Fujimori se presentaba diciendo que se iba a encontrar otras maneras, que él no era partidario del shock, que como la gente se va a quedar. Ya se imaginan, ¿no? Un clásico, clásico de clásicos, ¿ya? Y la gente nada más se deja llevar, porque ustedes saben que en ciertos momentos aparecen los llamados outsiders, como lo fue Fujimori, como lo fue Toledo, como lo fue Ollantumala de cierta manera, personajes que van a cobrar un liderazgo y que no pertenecen justo a esos sectores más conservadores, clásicos o a esos partidos clásicos, ¿no? Un outsider, o sea, el que sale de afuera, el que sale como que de la nada. Y ese va a ser Alberto Fujimori. Alberto Fujimori gana con un arrollador 57% en la segunda vuelta y llega al poder. ¿Ya? Tenemos dos momentos de Fujimori, el Fujimori del 90 al 95 y el Fujimori del 95 al 2000. El Fujimori del 90 al 95 es el Fujimori del shock económico y es el Fujimori de disolver y es el Fujimori de la lucha contra el terrorismo. ¿Ya? Ni bien llegó al poder, obviamente, la única manera, como les dije, era el shock y días después, 8 de agosto de 1990, comenzó el shock, el Fuji Shock, para combatir la hiperinflación y enfrentar la crisis. Se dejó el alza de precios, ¿ya? La leche, la gasolina, el arroz, los fideos, hasta un 400%, que Dios nos ayude, ¿no? ¿De acuerdo? Eso. Se eliminaron los subsidios. Entonces, es un shock por el cual también se despide la gente, sobre todo los trabajadores estatales que estaban hasta de más allí en estos espacios, digo, de la época de Alan García. Y bueno, lo que tenemos es el shock económico para reducir la inflación y en una cuestión de meses ocurrió, ¿ya? O sea, ya estaba decreciendo, como puedes ver aquí, la inflación en el Perú del 90 al 91 con este shock económico, ¿ya? Y ya para el 94, 95 ya se estaba viviendo la estabilidad económica. También hay otra cosa. Fujimori sabía que cualquier reforma, no sé si
cualquier reforma, cualquier decisión que lo vaya a tomar, no podía ser interrumpida por un Congreso, porque obviamente tenía oposición en el Congreso. Entonces, sencillo, al mismo estilo de Leguía, pues hay algunos autores que encuentran ciertas similitudes entre Fujimori y Leguía. Al mismo estilo de Leguía, se hace un autogol. 5 de abril de 1992, y ya lo conocemos como el disolver. ¿Qué va a disolver, profe? El Congreso de la República, hasta aprobar una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo. Chicos, él era el Poder Ejecutivo. Si disuelve el Congreso y va a elegir otro, ya tiene segundo poder. ¿Qué más hace en su discurso del autogolpe? Reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de Magistratura, ¿no? Para una honesta y eficiente administración de justicia. Se bajó a los otros dos poderes y ahora él tiene todo. Es un régimen personalista, es una dictadura civil, pero es dictadura, es un gobierno autoritario. Las universidades intervenidas, muchos profes llevados presos. Te imaginas que no había libertad de expresión, etcétera, ¿ya? Otra cosa también, la manera para asegurarse que todo siga acorde al plan era también elaborar una nueva constitución, por lo cual se forma una asamblea constituyente para la nueva constitución de 1993. ¿Por qué razón este gobierno tanto habla de terminar, ¿no? Anular esta constitución? Porque la constitución de 1993 le da el marco legal, ¿no? Le da la legitimidad al modelo neoliberal. Ya hemos estado conversando, es un modelo que comienza a sentarse aquí de la época de Belaúnde, pero no estaba amparado y protegido por una constitución. En la constitución de 1993 encontramos esta figura por la cual se reduce el papel del Estado en la economía. Estamos hablando del modelo neoliberal que se va a consolidar años después y que va a seguir manteniéndose en la época de Toledo y en la actualidad. ¿Qué significa eso, profe? Bueno, como les decía, el Estado no participa en la economía, ¿ya? Se promueve bastante, pues, la inversión directa sin trabas, la inversión extranjera. Lo más escandaloso para mucha gente, la privatización de las empresas públicas, ¿ya? El mejor ejemplo, ¿no? La luz y el agua. Uno es estatal, otro está privatizado. Esto va a comenzar, esto comienza aquí, y ahí se legaliza a través de la Constitución. ¿No? Por eso es que tanto la gente habla, la Constitución, lo que trae. ¿No? También aparecen las AFPs, por ejemplo. Sabes que la versión pública es la ONP, por ejemplo, y la versión privada, las AFP. Y te lo venden, ¿no? Te lo venden como que sí, que tú eres el dueño, cuando quieres lo sacas, pero ya también sabemos que lo malo de entregar un servicio público a los privados, que los privados pueden hacer lo que quieren. Por eso les digo, y espero, pues acá no me pueden banear ni nada, pero ¿qué hubiera pasado si las vacunas no hubieran entregado a los privados? Ya están viendo ustedes, pues, cuando pasan esas noticias de que alguien, todas las trabas que ponen para que alguien lo atiendan en una clínica, por ejemplo. En fin, lo privado tiene sus propias reglas. ¿Ya? Lo privado tiene sus propias reglas. Quizás por eso es que se ve tan mal en algunos casos, ¿no? Y por eso es que también lo público se ve tan mal. Lo digo porque yo soy de San Marcos, ustedes también eventualmente van a ingresar o ya están dentro de San Marcos y van a más o menos a comparar, ¿no? Porque hay ese desprestigio del servicio público. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? También se va a hacer una reforma tributaria, necesaria sí, sobre todo para recaudar de una manera más eficiente, ¿ya? Bueno, también se van a crear los organismos supervisores de los servicios públicos entregados a empresas privadas, por ejemplo, o CIPTEL, ¿no? Que sonará. CIPTEL, por ejemplo, es una de esas empresas supervisoras, organismos, disculpen, supervisores de los servicios públicos bajo empresas privadas. Entonces, todo esto va a ser, pues, como les digo, va a estar legalizado en la Constitución de 1993 y, como les digo, comienza ya a consolidarse el proyecto neoliberal. ¿Qué más? ¿Qué más se hizo? La razón por la cual hemos puesto aquí un billete de 5 millones de intis
es para ver pues que la única otra manera también era reemplazar al INTI por una nueva moneda. Eso ocurrió también ahí nomás en el 91. El INTI fue reemplazado por el nuevo sol. Para que veas el nivel de devaluación, 5 millones equivaldría a 5 nuevos soles. Hasta un poco del autogolpe que hemos mencionado. Les decía pues que el primer Fujimori, el del 90 al 95, ese Fujimori que va a mostrar como logros el terminar con la inflación, sí, cosa que ocurrió, y también terminar con el terrorismo, sobre todo por el cambio también de la estrategia contra subversiva, ¿no? Les decía que lamentablemente muchos pobladores se quedaron en el medio de la violencia del Estado y la violencia del terrorismo, ¿no? Sobre todo cuando se crean estos destacamentos paramilitares como el Grupo Colina, que estuvo detrás de muchos asesinatos, masacres en las universidades, como la de Barrios Altos, etcétera, etcétera. También rápidamente se procedía, ¿no? Se hacían estos procesos judiciales de jueces sin rostro a los terroristas para que no haya represalia. Quizás las dos acciones que le sirven para promocionarse, que terminó con el terrorismo, son las capturas. Por un lado, la de Abimael Guzmán, y previamente la de Víctor Polay, que es el líder de la MRTA, ¿no? Es una recaptura, ¿ya? Porque Polay es capturado en la época de Alan García, pero luego se escapa, al parecer porque tenía alguna familia prista, no se sabe muy bien eso, y luego es recapturado. Entonces, bueno, nosotros sabemos, pues, hasta una película, creo, sobre eso, de que cuando es capturado Abimael Guzmán, pues Fujimori ni siquiera estaba aquí, ¿no? Lo cual demuestra de que en realidad, pues finalmente fue el resultado del trabajo de inteligencia, del FBI y todo ello, ¿no? Pero bueno, igual, al final el mérito se lo adjudica Fujimori. Ahí está un poquito también de lo que hay además en la Constitución del 93, como les decía, el marco económico para el libre mercado, ¿ya? También aparece la figura del referéndum para reformar la Constitución. Y también hay unas cositas que nos hacen recordar a Leguía, ¿no? ¿Cómo él se iba a asegurar de seguir en el poder? La reelección automática, inmediata, por una sola vez. Y ya sabes que cuando quiere otra vez reelegirse en el 2000, se da la ley de la interpretación única, por la cual esta reelección, como sería más bien dentro de su primer gobierno, no sería reelección, ¿no? Sino recién la del 2000, ¿ya? Bueno, en fin, también se declara la pena de muerte para los traidores a la patria. Aquí queda clara la unicameralidad. Ojo, hay una pregunta justo en la separata. ¿Te acuerdas la del 79, la Constitución del 79, la de Aya de la Torre, los analfabetos, los 18 años? La segunda vuelta ya ahí seguía siendo la bicameralidad, o sea, había Cámara de Senadores y Diputados. Pero luego, para él asegurarse de que sea uno solo, como actualmente vemos, una sola Cámara, ¿no? La unicameralidad, ¿ya? Ok, le decía entonces pues que este es un Fujimori que también va a intervenir en las universidades, apoyar la labor de inteligencia, y luego tenemos al Fujimori del 95 al 2000, ese Fujimori que se religió, ese Fujimori que ya, ¿cómo decirlo? La corrupción siempre estuvo, solo que busca asegurarse, busca asegurarse el poder, ¿no? Y por eso es que se vuelve un poco más, quizás evidente la corrupción, y ahí tenemos, pues, antes que salgan los Vladivideos, era obvio que muchos ya estuvieron desfilando por la salita del zinc. También en esta segunda fase tenemos el último episodio de la saga de la guerra entre el Perú y Ecuador. El conflicto, pues, llamado del CENEPA. Es también bastante corto, es bastante corto también. De enero a febrero del 95, ya se declara la paz de Itamaraty. Y en realidad, cuando se firma el Acta de Brasilia, lo único que se hace es ratificar el protocolo de Río de Janeiro. ¿Ya? O sea, se ratifica el protocolo de Río de Janeiro. No es que el Perú haya recuperado, ¿no? El territorio. Porque, como puedes ver aquí, este es todo ese territorio del CNE. ¿Ya? Les decía que el segundo Fujimori es el Fujimori, pues,
que ya busca captar, bueno, no sé si captar, obligar un poco al apoyo a través de la manipulación de la prensa. No se olviden que los diarios chichas son herencia de Morato, también toda esta campaña de psicosociales, la televisión basura también propia para distraer un poco. No se olviden ustedes también actualmente todavía, a veces aparecen psicosociales. Dense cuenta cuando se le da mucha cabida a ciertas noticias, vean qué está pasando en el Congreso, qué está pasando con los precios, el típico psicosocial también, todo esto heredado de la época de Fujimori. Ahí tenemos pues los que han estado desfilando, Laura Bozo, Gisela, si queremos hablar solo de la televisión, por ejemplo, y también obviamente alcaldes, altos mandos de las Fuerzas Armadas, como les decía, etcétera, etcétera. También en este segundo gobierno de Fujimori hay un episodio, que es el episodio del último accionar del MRTA, que es la toma de la Embajada de Japón, ¿ya? Que bueno, va a terminar meses después con la operación Chavín de Huántar y con el asesinato pues de todos los MRTistas, ¿no? Cerca de los 2000, como les decía, cuando ya se vuelve muy evidente y despachatada pues esta manipulación de la población, no sé si vieron pues cuando salían estas noticias de la Virgen que llora, en fin, ya cuando ya se vuelve pues la manipulación, digamos, ya muy evidente, es que van a aparecer también algunas movilizaciones, ¿no? Pero el 2000 es el año clave para entender que ya hacía agua, como se dice, el gobierno de Fujimori, ¿no? Primero está la ley de interpretación auténtica para poder reelegirse automático, como tratar de eliminar la otra reelección, porque más bien sería su primera vez elegido y esta recién sería reelección. También hay fraude con firmas falsas, de gente que está muerta, en fin. Esto ya, como les digo, se vuelve intolerable para la gente sale a las calles, es una marcha multitudinaria, la marcha de los cuatro suyos, que también demuestra que ya no tiene el apoyo popular, ¿no? Por más que Fujimori sabía que tenía las madres de los vasos de leche, y muchas veces o sea, las manipulaba, las movilizaba para aquí y por allá a cambio de víveres. No olvidemos también las esterilizaciones forzosas que se hicieron a cambio de víveres también. Bueno, se vulneró por completo los derechos humanos durante el gobierno de Fujimori. El colapso de su gobierno es sobre todo, no solo por la marcha de los cuatro suyos, la marcha de los cuatro suyos ya demuestra también nuevos liderazgos, como por ejemplo más adelante vamos a ver el de Alejandro Toledo, sino sobre todo la emisión del primer Vladivideo, ¿no? Entonces, cuando se muestra este primer video, Curi Montesinos, ya definitivamente hablamos de la caída del régimen, ¿no? Ahí ves a Poppy, está Fernando Olivera, mostrando el primer Vladivideo que sale allí en la televisión, ¿no? Entonces, acá tenemos pues, un poquito, esto desvela todos los planes corruptos y ilícitos que tenía pues Fujimori para conservar el poder, y obviamente Montesinos, ¿no? Trabajaron juntos. Entonces, bueno, esto hace que luego que vaya, bueno, que salga del país, que se va al Japón, que luego renuncie por fax y que sea declarado pues la vacancia por incapacidad moral en noviembre del 2000, ¿no? Acá hay un poquito de lo que costó en millones la corrupción de la época de Fujimori, ¿ya? Más o menos todos los millones, ¿no? Todo lo que costó. Todos los millones, o sea, todos los millones que le costó a Montesinos, que costó el fondo militar, manipular las Fuerzas Armadas, las privatizaciones, sin contar que hasta Japón estuvo, por ejemplo, donando dinero a Fujimori, ¿no? Bueno, acá también está la larga lista de escándalos de corrupción durante el régimen de Fujimori, ¿no? Que va desde, no sé, desde lo que ganaba Montesinos hasta los gastos en educación de los hijos de Fujimori,
hasta el acoso de los jueces que eran independientes, hasta los sueldos de los funcionarios, los militares, en fin, los alimentos donados, el avión presidencial, todo. Ahí tienen todo, todo lo que se va destapando. Luego entonces de la declaratoria de incapacidad moral, también la renuncia del en ese momento vicepresidente, más bien nos concentramos en el Congreso y en la figura de Valentín Paniagua, que va a estar a cargo de este gobierno de transición. Los gobiernos de transición no son otra cosa que gobiernos principalmente para convocar a elecciones, ¿ya? En este caso también había otras cosas pendientes, ¿no? Por ejemplo, se conformó la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que era un conjunto de intelectuales que va a analizar lo ocurrido durante el conflicto interno. También durante el gobierno de Paniagua se pone en marcha la explotación del gas de camiseta. El gobierno de Valentín Paniagua significó el regreso a la democracia, la instauración de los juzgados anticorrupción, al menos eso, ¿no? Porque ya saben que luego de Toledo hasta la actualidad, Odebrecht ha salpicado a todos. El gobierno de Alejandro Toledo se caracterizó por seguir con el proyecto neoliberal que comenzó en el gobierno de Fujimori. También tenemos, pues, sí, la economía se recuperó luego el gobierno de Fujimori, por eso tenemos el llamado chorreo, ¿no? Que no es otra cosa que la reactivación económica, el crecimiento económico y más bien la inversión en algunos programas sociales, como fue el programa Mi Vivienda, el programa Mi Vivienda para acceder a eso, una vivienda, el programa Huascarán, que fue llevar tecnología a diferentes escuelas que, bueno, a veces ni siquiera tenían electricidad, ¿no? Y había unas cosas por mejorar. Y también obras como la carretera interoceánica y sobre todo recuerda que dentro de este modelo neoliberal está pues quitarle las trabas al comercio internacional, por eso se suscriben los tratados de libre comercio. Pero también tenemos tensiones por este modelo neoliberal, como por ejemplo algunos episodios como lo que fue el Arequipazo. El Arequipazo en el 2002 fue una movilización y una negativa ante el intento de privatizar una empresa de energía eléctrica llamada EGAS. Y por otro lado también tenemos el Andahuaylazo, vinculada al etnocacerismo, este motín del 2005, ¿ya? Que va a estar vinculado pues a los Humala, sobre todo pues Antauro, y que más adelante también le va a permitir cierto protagonismo a su hermano, ¿ya? Bueno, esto es lo que nos quedaría. Lamentablemente, en la actualidad, estamos viviendo la inestabilidad política y la crisis de los valores de la democracia. Básicamente, Odebrecht y básicamente todos los expresidentes, ¿no? Están salpicados por haber recibido dinero, haber malversado fondos, etcétera, etcétera. En la parte izquierda tienen más bien otra cosa interesante, que los invito a que revisen en algún momento, que es el informe final de la Comisión de la Verdad, que nos habla justo de los responsables de las víctimas del terrorismo, de los lugares más afectados por el terrorismo, bueno, de los desaparecidos, ¿ya? Incluso hasta la actualidad siguen como desaparecidos. Lo último sería esto de aquí, antes de las preguntas, como siempre, la línea de tiempo, allí vinculando un poco los episodios pues, del proceso histórico peruano en el contexto internacional. Listo, entonces eso es todo y ahora nos vamos a las preguntas, ¿ok? Rapidito. Perfecto. Vamos a ver entonces con la pregunta número uno. La pregunta número uno tiene que ver con la Constitución, justo que les decía, de 1979. La alternativa sería la letra B, porque se mantienen las dos cámaras y dentro de las innovaciones está lo de la segunda vuelta electoral. Para el número dos tenemos más bien una pregunta sobre ya, la UNDTR. ¿Cuál es este gesto que siempre lo va a pintar pues como el demócrata, ¿no? La devolución de los medios de comunicación. La 3 más bien Alan García y la pregunta es, ¿qué hizo en temas de defensa principalmente, ¿no? Sería entonces
La letra C, aumenta el presupuesto militar, reorganiza las fuerzas de seguridad, recuerda que se crea el Ministerio de Defensa y también la Policía Nacional del Perú. La 4 está un poco más sencilla, en la 4 solo hay que relacionar al presidente con alguna de la postura o algunas cuestiones desarrolladas o implementadas en su gobierno. La 4 sería la letra A. Y la 5, finalmente, una pregunta interesante, no tan pregunta trampa, pero interesante. ¿Cuáles son los acontecimientos más relevantes de todo lo que hemos visto el día de hoy, desde el gobierno revolucionario hasta el gobierno de Alejandro Toledo? Bueno, todas menos la firma del Acta de Talara, que pertenece al primer velaundismo, así que la 5 sería la letra D. Bueno, según lo que veo aquí, solo hasta las 4:50 nos toca conversar el día de hoy. Bueno, fue un gusto, no los he acompañado durante todas las semanas, pero igual fue un gusto compartir esta tarde. Como siempre, que tengan bueno, gracias por haber elegido San Marcos, por interesarse en San Marcos a pesar de todo, que tengan una buena, ¿cómo decirles? Una excelente vida profesional, vida personal y no se desanimen si hay algunas cosas que no salen bien, pues, manténganse sanos y concentrados, en fin, ¿qué puede ser? Ánimo, ánimo ante todo y mucho éxito, ¿ya? Y por favor, sé que hay algunos quizás no les gusta la historia, pero es útil, ¿ya? Es útil sobre todo. Listo, cuídense, un gusto también, Andrea, un gusto también, Estrella, y nada, que tengan una excelente tarde y chao, chao.